¿Qué es un bien preferente? Un bien preferente es un bien cuyo consumo por un individuo le genera beneficios, aumento de utilidad al resto de los individuos. ¿No? Repito, son bienes privados, o sea, son bienes rivales, cuyo consumo por un individuo genera externalidades positivas. ¿No? Así como fumar genera externalidades positivas, hay bienes que si yo los consumo generan externalidades positivas sobre el resto. Un ejemplo sería esta clase que estamos teniendo. La educación es un bien preferente. Por eso la educación en Argentina es pública y gratuita. Ya, en realidad es gratuita. Pública ya vamos a ver por qué tiene otras consideraciones, pero la educación no es un bien público, no es un bien rival. No existe argumentos que justifiquen calificar a la educación como un bien no rival o un bien público. Es un bien rival. La calidad de la educación que recibe el alumno no es independiente de la cantidad de alumnos que comparten la clase con él. O sea, no es cierto que es un bien rival. ¿Por qué el Estado interviene en el mercado de la educación? ¿No? Hay una serie de consideraciones. Claro, hay una serie de consideraciones extra que vamos a analizar cuando nos dediquemos una clase a estudiar educación, pero la primera es que es un bien preferente. El problema con los bienes preferentes, el problema con los bienes que generan externalidades positivas de consumo, es que si tenemos un problema para revelar las preferencias por los bienes públicos, también tenemos un problema para revelar las preferencias por los bienes preferentes. O sea, nosotros sabemos, ¿cómo sabemos nosotros si que un individuo se eduque le genera una externalidad positiva al resto de los individuos? No. ¿Por qué Sarmiento instauró la educación pública? Porque creía que si todos los ciudadanos estudiaban, íbamos a tener una mejor sociedad. ¿No? Ahora, nosotros sabemos que la característica particular que tienen los bienes preferentes es que justamente dependen, por eso se llaman preferentes, de las preferencias de la sociedad. Hay lugares, sociedades, tiempos, donde un bien es considerado preferente y hay sociedades, países, en una determinada época, en otra determinada época, que al mismo bien en algún momento lo consideran preferente y en algún otro momento no lo consideran preferente. Ejemplo. O sea, ahora hay un ejemplo recontra súper obvio, que son las vacunas. ¿No? Es obvio que una vacuna es un bien rival. Si me dan la vacuna a mí, no se la pueden dar a otra persona. No es un bien público la vacuna. Es obvio que una vacuna genera externalidades positivas, porque si yo estoy vacunado no contagio. Sí, o sea, eso era antes. Ahora con el COVID tenemos un problemita porque las vacunas hasta ahora no eliminan el contagio, sino que eliminan que el vacunado tenga serios problemas. Pero hay un ejemplo más contemporáneo, un poco menos contemporáneo, porque pasó hace 4 años, creo. Y es con la educación en Chile. No sé si ustedes saben, pero
Chile es una experiencia muy interesante para estudiar economía política y finanzas públicas, porque en Chile hubo una alternancia en la presidencia de dos personas 3 veces, ¿no? Ganó Bachelet, después de Bachelet vino Piñera, después de Piñera vino Bachelet y después de Bachelet vino Piñera, ¿no? El cuento es que esos dos presidentes responden a partidos o alianzas, coaliciones, como está de moda decir ahora, distintas, ¿no? Opuestas, competitivas. El punto es que cuando Bachelet gana su segunda elección presidencial, cuando le gana a Piñera, Piñera iba por la reelección, Bachelet le ganó, después iba a dar el proceso inverso, iba a ganar Piñera. El punto es que para un profesor de finanzas públicas esa campaña es muy ilustrativa, porque la principal propuesta de campaña de Bachelet fue implementar una reforma tributaria que le permitiera al Estado chileno recaudar mayores fondos para que con esos fondos Chile tuviera un sistema educativo a la Argentina, decían los chilenos. Básicamente lo que querían era tener educación gratuita. Como ustedes deben saber, o no, los quizás no lo saben, en Chile la educación no es gratuita. Existe educación pública. ¿Qué quiere decir con que existe educación pública? Con que existen organismos públicos que brindan, organismos no. Existen universidades estatales en Chile, pero esa universidad no es gratuita. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en la sociedad chilena que eligió una presidenta cuyo argumento de campaña fue crear un sistema universitario a la Argentina en el sentido de gratuito? Cambiaron las preferencias mayoritarias. Lo interesante desde el punto de vista de las finanzas públicas del concepto de bien preferente es que, a diferencia del concepto de bien público, cuya característica está atada valga la redundancia, a las características tecnológicas del bien. El bien es rival o es no rival. Es de consumo colectivo, perdón, el bien es de consumo colectivo o es de consumo individual, y eso es una característica tecnológica. En el caso del bien preferente, esa preferencia no está atada a condiciones tecnológicas, sino que está atada a las preferencias de la sociedad. Profesor, una pregunta. Sí. Usted en la clase pasada, hablando sobre esta clase, dijo algo sobre que si había una externalidad había que contrarrestarla. No me acuerdo la palabra, pero había que como contrarrestarla. Sí. Si había algo malo, vos lo contrarrestabas con algo malo también y se anulaba el primer malo. Sí. ¿Qué pasa cuando hay una externalidad positiva para algunos y negativa para otros? Ejemplo, supongamos que ahora surge un organismo supranacional que dice, bueno, las vacunas de los países ricos tienen que empezar a ir a los países pobres y así todos los países tienen la misma cantidad de vacunas proporcionales a la población. 5% para cada país, por ejemplo, o 10% para cada país. E Israel, Sí. en vez de tener 80% vacunados, tiene 15 y, no sé, Nambia o algún africano, Kenia, en vez de tener 2%, pasa a tener 15%. Eso sería una Sí. externalidad positiva para Kenia y una externalidad negativa para Israel. No. ¿Por qué? Primero, vamos por partes, dijo Jack. Las externalidades existen independientemente de las decisiones que tomen los estados o los ciudadanos. Esto es importantísimo. De nuevo, no confundir la economía normativa con la economía positiva. O sea, ¿cuál es el fenómeno que nosotros caracterizamos como externalidad?
El fenómeno que nosotros caracterizamos como externalidad es que una persona sea vacunada, además de generarle beneficios a la persona que se vacuna, le genera beneficios al resto. ¿No? Eso pasa siempre, porque es la razón de existir de la vacuna. Lo que vos me estás diciendo no es un problema de externalidades, es un problema de redistribución del ingreso por otros medios, pero en la práctica es un problema de redistribución del ingreso. Los países ricos son ricos, tienen más recursos, se compraron todas las vacunas. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué pasa si hay alguien que dice, no, pará, y ahora en más, las vacunas no se determinan en un mercado, la distribución de las vacunas, sino que las vamos a distribuir según un criterio no de mercado? Obvio, siempre que hay, o sea, ¿por qué es importante esta aclaración que te hago? Cuando hay externalidades positivas, no hay un problema de ganadores y perdedores. Porque justamente la gracia de una externalidad positiva es que es un win-win. Gana el que toma la decisión de generar la externalidad y gana el resto de los ciudadanos. En el caso que vos me estás planteando es, no, pará. Lo que estamos diciendo es, la vacuna va a seguir siendo exactamente la misma. De hecho, va a ser la misma vacuna. Lo que estamos diciendo es que ahora la gente que se va a vacunar no va a ser la gente que vive en los países que tienen los recursos suficientes para comprarlas, sino que se van a distribuir de otra forma. Eso que vos estás diciendo es un ejemplo que no creo que suceda en la práctica, pero tenemos un ejemplo mucho más concreto que aparentemente va a pasar esta semana o la semana siguiente, que es que Europa va a prohibir la exportación de cualquier insumo necesario para producir vacunas. ¿No? Porque quieren que los recursos europeos para producir vacunas se utilicen primero en Europa. Que no sé cómo va a terminar ese cuento, porque como ustedes saben, las vacunas se hacen en India y en Corea, la mayoría de las vacunas del mundo, ¿no? Porque la globalización y la división internacional del trabajo así lo determinó. De nuevo, no estamos hablando de un problema de externalidades, sino que estamos hablando de otra cosa, porque la externalidad, el hecho que, en el caso de la vacuna, no es un problema de gustos. No es que a mí me gustan las flores y a vos no te gustan las flores. Entonces yo quiero que haya jardines, que las plazas tengan flores y vos no querés. No. Y en realidad no sabemos cuántos ciudadanos quieren que las plazas tengan flores y cuántos no. Es un problema. Ahora, nadie discute, porque no es un problema de gusto, sino que es una cosa tecnológica, que un vacunado elimina la probabilidad de que la enfermedad se expanda. ¿Se entendió? ¿O ya se fueron todos? Sí, no, yo entendí el por qué no es una externalidad. Fantástico. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? Ok, entonces chicos, los veo el jueves. Hasta luego.